Hola a todos, mi nombre es Jorge Victorino, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad Central. Hoy comenzamos con una serie de video talleres de programación en Python para el curso de pensamiento algorítmico. La idea de este curso pues es entonces hacerle seguimiento a los talleres que ya que les van a ser entregados cada semana. Y por medio de este video tutorial vamos acompañando el desarrollo del taller. La idea es que ustedes interactúen con los diferentes conceptos y ejemplos que se ponen dentro de este notebook y que puedan reutilizar el video para pausarlo, para volver a repetir las cosas que necesiten hacer énfasis. También sería conveniente que para algunos conceptos y algunos ejemplos pues también buscaran información complementaria en internet. En algunos casos se dejan algunos links que les permiten buscar información complementaria, pero pues también pueden buscar por su cuenta. Bien, este curso arranca asumiendo que empezamos a programar desde cero y vamos a cubrir los siguientes temas. Entonces vamos a arrancar con lo básico de Python, como son los operadores aritméticos, variables y expresiones aritméticas, comentarios, entrada y salida básica, que es lo de imprimir información y leer información desde la consola, y tipos de datos. Finalizaremos el curso con los ejercicios de lógica que ya veníamos trabajando en la clase anterior. ¿Listo? Entonces comenzamos. Bien, lo primero que podemos hacer es utilizar a Python como si fuera una calculadora. Entonces todas las operaciones que nosotros podemos hacer tienen que ver con operaciones aritméticas y operaciones lógicas. En cuanto a operaciones aritméticas, Python nos ofrece pues la suma, resta, bueno, tiene sus operadores de suma, resta, multiplicación, división. Estamos hablando de división entera y de módulo de la división entera o módulo de la división en general y potenciación. ¿Listo? Entonces, esos son, digamos, los operadores aritméticos que están disponibles en Python, y aquí hay un ejemplo de su uso. La idea es que probemos uno a uno cada entrada de esta tabla y observemos pues lo que podemos hacer. Entonces bien, yo me copio este resultado, voy aquí a la celda de código y lo imprimo y ejecuto enter, verifico que el resultado que se imprime sea igual al que me presenta la tabla para ver que todo está funcionando de manera correcta. Entonces aquí tengo 13.021 y aquí tengo 13.021, lo podemos verificar, está funcionando bien. Listo. Entonces ahora si yo pruebo por ejemplo esta parte que viene a hacer la resta, entonces vengo acá, doy un enter, copio y tengo aquí un número menos otro número y imprimo, y fíjense que ya no me está imprimiendo el 13.021, sino que me imprime la última operación que yo ponga acá. Entonces me imprime 8645.5, que corresponde al valor esperado que tenemos en la tabla. Bueno, la idea es probar aquí uno a uno de los valores, ¿sí? Bueno, yo puedo seguir haciendo operaciones. Por ejemplo, aquí podría decir que voy a dividir esto entre 2, que le voy a sumar 50 y que finalmente pues bueno, acá ejecuto. Para ejecutar, bueno, puedo hacerle clic a esta ruedita, o también puedo oprimir control más enter y se ejecuta. Bien, entonces aquí hemos modificado la operación y tenemos aquí un nuevo resultado. También puedo hacer el uso de paréntesis y decirle, bueno, esto vamos a hacerle módulo, por ejemplo, módulo 100. Entonces aquí me debería quedar este valor de acá, 7925, ¿sí? 7925 efectivamente.
Y bueno, ahí puedo seguir haciendo operaciones y utilizar esto como una calculadora, ponerle todos los valores, utilizar por ejemplo la potenciación. Yo por ejemplo, para sacar raíz cuadrada de ese valor de 79, que está muy cerca al valor de 81, que sería la raíz de 9, yo podría decirle vamos a elevar esto a la 0.5, que equivale a hacer raíz cuadrada. Entonces 8.9 pues es el resultado de la raíz cuadrada. Y bueno, en fin, entonces me funciona como una calculadora y puedo utilizar todas estas operaciones que ustedes ven acá. Bueno, hay dos operaciones que son especiales en el sentido de que son pues no habituales dentro de una calculadora de operaciones. Una de ellas pues es la división entera y la otra tiene que ver con el módulo de la división. Entonces, para recordar un poco cómo trabajan estos operadores, la división tradicional es la que tenemos aquí a la izquierda. Entonces estamos haciendo 63.0 dividido 2. Entonces decimos 2 en 6 está 3 veces, 3 por 2 6, a 6 0, bajo el 3, 2 en 3 está una vez, 1 por 2 2, a 3 1, y en ese momento termina la operación de división entera. Pero yo puedo continuar, entonces pongo un punto, ¿sí? Me invento un 0, lo bajo, entonces digo ahora 2 en 10 está 5 veces, 5 por 2 10, a 10 0, y en este momento terminé. El cociente me queda en 31.5, que es el resultado de dividir 63 entre 2. Esa es la división normal, es la división tradicional. Bien, sin embargo tenemos otro operador que es el de división entera, y este nos arroja dos resultados. Entonces, llegando acá a la operación, entonces llegamos que 2 por 1 2, a 3 1, y en ese momento se acabaron las cifras enteras y yo no continúo, a diferencia de acá que me invento un 0, pongo un punto y continúo con la división. En este caso aquí paro y obtenemos que el cociente me da 31, es decir, si hago división entera de 63 dividido 2, el cociente me da 31. Y si utilizo el operador de el resto de la división entera, entonces, que lo llamamos el módulo, es 1, que es lo que me sobra de hacer la división. De hecho, podríamos recuperar el valor original con el residuo y con el cociente, haciendo 2 por 31 son 62 más 1, 63, que sería equivalente a lo que hacemos acá. 2 por 31.5 son 63 más 0, que serían los 63. Bien, entonces así es que funciona la división entera. La división entera, tanto la división entera como el módulo, tienen propiedades que son muy interesantes y muy útiles en el diseño de algoritmos. Ya veremos a continuación cuáles son esas propiedades. Bien, antes de continuar, pues aquí planteamos unos ejercicios. Entonces la idea es hallar el módulo 7 y la división entera de 7 con los valores 2, 3, 5, 7. Por ejemplo, si miramos aquí el 7 con división, entonces 7, 2 dividido 7, pues el 7 no cabe en 2, entonces en estos tres valores va a estar 0 veces. Y 0 por 7 es 0, o sea que en este caso me van a sobrar 2, en este 3 y en este 5. Es decir, que el resultado de la división entera es 0 y el residuo en cada caso es 2, 3 y 5. Cuando ya miramos entonces 7 en 7 está una vez, 1 por 7 es 7, a 7 es 0. Quiere decir que división entera es 1, está una vez. ¿Cuántas veces cabe de manera entera? 1. ¿Y cuántas me sobran? 7 por 1, 7, a 7 0, me sobran 0. ¿Listo? O sea que la división es exacta. Eso también se puede traducir como que 7 es múltiplo de 7. ¿Listo? Lo mismo miramos acá. Entonces aquí tenemos otros dos casos que son 10 y 11. En estos dos casos el 7 cabe una vez, ¿sí? No alcanza a caber dos veces y cabe una vez. Entonces 1 por 7 es 7, a 10 sobrarían 3, o sea que el módulo es 3 y la división entera 1.
Y si lo hacemos con 11, también nos da 1 a la división entera, pero ahora el residuo va a ser de 4, ¿vale? Listo, y si lo hacemos con 14, entonces el 14 estaría 2 veces 7 por 2, 14 a 14, 0. Aquí el módulo de nuevo nos vuelve a dar 0, lo que significa que el 14 es un múltiplo de 7, o que 7 es un divisor de 14, puesto que la división nos da exacta. Entonces, siempre que nos da 0, podemos decir que la división es exacta. Y bueno, lo otro que también podríamos ver aquí es que cuando hacemos módulo 7, por ejemplo, con cualquiera de los valores, el mayor valor que me puede dar a mí es 7 sin incluir el 7, es decir, me da un valor entre 0 y 7, ¿listo? Incluyendo el 0 y sin incluir el 7. Bueno, también lo podemos hacer con números negativos, y también podemos hacerlo con números que no son enteros, como pudimos ver arriba cuando hicimos el módulo aquí con 100, que nos daba 79 punto algo. ¿Listo? Eso también pues es válido. Bien, continuamos ahora con los otros ejercicios que están aquí planteados. La idea es que los estudie y revise los resultados y que saque algunas conclusiones acerca del funcionamiento del operador. Para entender un poco mejor el operador, aquí tenemos una gráfica. Bueno, este código que está acá pues no importa, simplemente pues me produce esta gráfica, que es la que quiero venir a explicar. En rojo tenemos la división entera con el valor de, esta vez vamos a utilizar el número 5 como valor de división, y lo vamos a utilizar para división entera y módulo. Entonces en rojo vemos la división entera y en azul el módulo. Listo, voy a quitar la división entera y vamos a dejar solamente, en este caso, el módulo. De hecho, voy a analizar cómo es el módulo entre los valores que están entre 0 y 5. ¿Listo? Entonces voy a hacerle aquí zoom con esta herramienta. Vengo acá y hago zoom. Voy a resaltar los valores que están entre 0 y 5. Bien. Entonces, los valores que vamos a analizar son los valores entre 0 y 5, pero pues no los podemos analizar todos porque son infinitos. Entonces vamos a hacerlo de punto 1 en punto 1. Entonces el primer valor es 0.1. Y si miramos, cuando miramos acá la división entera, el módulo para 0, pues me da 0, ¿sí? 7 en 0 están 0 veces, 7 por 0, 0 a 0, 0, entonces me sobran 0. Ahora si miramos, por ejemplo, punto 1, entonces 7 en punto 1 no caben, están 0 veces, 0 por 7, 7 a punto 1, y eso que estamos haciendo ocurre con todos los valores, con punto 2, con punto 3. Y aquí vamos con todos. Fíjense que el módulo de 2.3 es 2.3, el módulo de 3.8 es 3.8, y cuando nos estamos aproximando a 5 la gráfica cambia. Entonces aquí cuando estamos en 4.9, si yo digo, bueno, 5, ¿cuántas veces está en 4.9? No alcanza a caber ninguna vez, entonces están 0 veces. 0 por 5, 5, a 4, 9, 4, 9. ¿Listo? Entonces eso es lo que sobra. Pero cuando pasamos al siguiente valor, que ya es 5, el módulo nos dice que es 0. O sea, vuelve aquí al punto original. La división entera me da 1, ¿cierto? Si miramos aquí división entera, fíjense que para todos los valores aquí es 0 la división entera. Y aquí cuando estamos mirando el de 5, pues la división entera ya me da 5 y se mantiene. Dice que para todos estos valores entre 0 y 5, sin incluir el 5, la división entera me da 0. Y el módulo me da pues el mismo valor. Aquí cuando llegamos al 5, la división entera me da 1 y el módulo me da 0. ¿Por qué? Porque está una vez, 5 por 1, 5, a 5, 0. ¿Listo? Si miramos 5.1, pues tenemos lo mismo. En 5.1 está una vez, 1 por 5, 5,
a 5.1, pues me sobra 0.1, que es lo que estamos viendo en este punto. ¿Listo? Lo mismo va a suceder con punto 2 y bueno, así sucesivamente con todos los valores. Voy a utilizar esta herramienta para correr la gráfica. Entonces fíjense que acá vamos a tener un comportamiento muy parecido de lo que habíamos visto entre 0 y 5, lo vamos a ver entre 5 y 10, con la diferencia de que aquí el módulo, la división entre valía 0 y aquí en este intervalo de 5 a 10 vale 1. Y los valores pues entonces empiezan a seguir de esa forma, ¿sí? Si miramos aquí en 6, entonces 5 en 6 está una vez, 1 por 5, 5 a 6, 1. Entonces tanto la división entera como el módulo me da 1. En 7 pues me sobran 2, en 8 me sobran 3, en 9 me sobran 4 y en 10 ya no me sobran. En 10 vuelve de nuevo a 0, pero la división entera cambia a 2. ¿Listo? Y vuelve y se repite el mismo comportamiento. Vamos a hacer aquí menos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que el comportamiento que estaba en el intervalo 0 a 5 se mantiene. Se repite aquí en 5 a 10, se repite de 10 a 15 y bueno, si miramos de 15 a 20 pues se va a repetir. ¿Listo? Y la función que tiene que ver con división entera funciona como un escalón. Aquí en este intervalo pues vale 2, en este intervalo vale 1, en este intervalo vale 0. Y tenemos el mismo comportamiento de los valores del módulo, que son los de color azul. Listo. Bueno, ¿qué pasa si el valor es negativo? O sea, si nos movemos hacia la parte negativa, vamos a ver como el mismo comportamiento. Aquí va disminuyendo 1, 1 y aquí disminuye 1. Entonces, entre 0 y menos 5, el valor de la división entera es constante y es menos 1, como ven aquí en el valor rojo. Y tenemos el mismo comportamiento entre 0 y 5 que entre menos 5 y 0. ¿Sí? Si miramos aquí un detenimiento, este intervalo, observamos aquí menos 5, entonces en menos 5 está menos una vez, entonces 5 por menos 1, menos 5, perdón, a menos 5, 0. Entonces aquí nos sobran 0. Listo, si miramos acá, entonces a menos 4.9, entonces de menos 5 a menos 4.9 hay 0.1 positivo. Y así entonces empieza a subir el módulo. Entonces en menos 4 el módulo es 1, fíjense que es positivo. En menos 3 es 2, en menos 2 es 3, en menos 1 es 4 y casi llega a 5 hasta cuando se vuelve 0. ¿Listo? Entonces mismo comportamiento en un intervalo de 5. ¿Listo? Y bueno, si así es con menos 5, entonces el intervalo de menos 5 a 10 va a pasar exactamente lo mismo. Entonces aquí ahora el escalón cae para la división entera, entonces ahora es menos 2 y en menos 10 es 0 y va subiendo, y cuando llega a menos 5 llega casi al valor de, por ejemplo aquí en menos 5.1 tenemos 4.9 y de nuevo cae, ¿vale? Entonces este es el comportamiento que observamos. Vamos a hacer aquí la casita en la función módulo, y este es el módulo con 5, ¿no? Entonces el módulo con 5 nos divide la recta numérica en intervalos de a 5, en donde pues aumenta el valor hasta casi 5, cae a 0 y luego empieza a aumentar hasta que no cae a 0. Y la función división entera pues funciona como un escalón. Entonces aquí vale menos 4, aquí vale menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y así, desde menos infinito hasta infinito. Listo, aquí nos permitió esta gráfica pues analizar cómo es el comportamiento del módulo 5. Aquí podríamos cambiar y ponerle, por ejemplo, aquí tenemos de i hasta 10, de menos 200. Bueno, listo, vamos a ponerle rango
7. Vamos a hacer módulo 7 y división entera con 7. ¿Listo? Voy a ejecutar. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Si miramos este intervalo de aquí, entonces vemos que ahora es lo mismo, pero hasta 7. Entonces aquí empieza a aumentar, 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 y cuando llega a 6.9, aquí podríamos llegar hasta 6.99, 99, 99. Nos acercamos tanto como queramos al 7, y cuando llegamos al 7 cae a 0. ¿Listo? Y de nuevo la gráfica comienza a aumentar. Y lo mismo sucede con los escalones, sino que ahora vamos en intervalos de a 7. Si miramos la gráfica completa, fíjense que la gráfica ahora nos divide en intervalos de a 7. Entonces aquí vamos de 0 a 7, aquí de 7 a 14, aquí a menos 7, menos 14, menos 21, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí ya nos maneja unos intervalos de a 7. ¿Listo? Y así funciona el operador módulo. Digamos que así podemos entender cuál es el módulo de un número, por ejemplo, que es fraccionario. Cuál es el módulo, por ejemplo, aquí de 10.3. Tenemos que es 3.3, o sea, si tú le quitas 7 quedan 3.3, que es una vez que cabe. ¿Listo? Y si hacemos división entera, pues cabe una vez, por lo tanto la división entera de 10.3 es 1. Y así es como funciona el operador. Bueno, listo. Ahí pueden jugar con la gráfica, pueden cambiar aquí los valores. Aquí tenemos el rango que va desde menos 200 a 150 en i sobre 10. Como es i sobre 10, entonces iríamos de menos 20 a 15, que es el intervalo que se está mostrando acá. Menos 20 a 15. Y aquí pues estamos, la gráfica y pues es el módulo, y la gráfica z pues es la división entera. ¿Listo? Y aquí pues como pintamos las líneas. Bueno, bien, ahora pasamos a un nuevo tema, que es el tema de variables y expresiones aritméticas. Pero antes de eso, permítame otra vez resaltar las propiedades. Fíjense que el operador módulo, aquí estamos hablando de módulo 7, el máximo valor que toma el módulo es el valor de 7. Si estamos haciendo el módulo de 7, pues el máximo valor que toma 7, y fíjense que los valores siempre son positivos, desde 0 hasta 7 sin ser el 7. ¿Listo? Si lo hacemos de nuevo aquí con el 5, también vamos a observar que los valores son siempre del módulo, siempre son positivos, ¿sí? Y el máximo valor que tenemos aquí, pues bueno, 4.9, porque vamos de un punto 1 en punto 1. Si fuéramos de punto 0.1 en punto 0.1, el máximo valor que podíamos tener era 4.99. ¿Listo? Ese es el valor del módulo. Entonces el módulo siempre es positivo y varía entre 0 y el valor del módulo, o sea, nunca se pasa de ahí. Y fíjense que para estos valores que son 0, 5, 10, bueno, el 15, el 20, el 25, todos son múltiplos de 5, y su valor sería 0, su valor del módulo. ¿Listo? Esas son las propiedades interesantes que tenemos con el operador módulo. Y el operador división entera simplemente nos dice ese valor cuántas veces está, cuántas veces cabe ese valor en el otro. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí, con eso terminamos con el tema de ese operador. Bueno, cualquier duda o pregunta a la hora de resolver los ejercicios y de hacer un análisis de los diferentes valores que puede llegar a tomar el módulo, pues ahí pueden surgir las preguntas. Bien, vamos ahora con el tema de variables y expresiones aritméticas. Bueno, entonces ya vimos cómo podemos utilizar los operadores de Python para trabajar como si la parte de hacer código funcionara como una calculadora. Entonces ahora lo que queremos hacer es utilizar el concepto de variables y armar expresiones aritméticas que vayan un poco más allá de
que Python funcione como una simple calculadora. ¿Listo? Bien. Lo primero para entender las variables es que las variables son un espacio, son un espacio en memoria, ¿sí? Para el computador funcionar, pues necesita de la memoria, el procesador y de algún mecanismo que permita que los humanos nos comuniquemos con la máquina y que la máquina se comunique con nosotros, nos pueda comunicar los resultados que obtiene. La forma de manejar la memoria es por medio de variables. Al crear una variable, creamos un espacio en memoria, ¿sí? Generamos un alojamiento en memoria que podemos utilizar para guardar un determinado valor. Imaginen la memoria como un mueble que tiene muchos cajones, y en cada cajón podemos guardar un valor, solamente uno. Si queremos guardar otro, pues tenemos que quitar el que teníamos y poner uno nuevo. ¿Listo? De esa manera es que funciona. Cuando le ponemos un valor a una variable, esa operación se llama asignación y se hace de esta forma: un nombre igual a un valor. Entonces quiere decir que a un espacio de memoria que lo estoy llamando total, es decir, imagínense el grupo de cajones, uno de los cajones los identifico con el nombre, un nombre que yo le pongo. Entonces a uno le puse total y a ese cajón le asigno el valor de 0. ¿Listo? Esa operación quiere decir que yo guardo un 0 en ese cajón, en esa parte de la memoria. ¿Listo? Aquí creo otro que se llama pi y le pongo el valor de 3.1416, ¿sí? Que es una aproximación. ¿Listo? Puedo generar otro nombre que se llame gravedad y le pongo menos 9.8, ¿sí? Puedo poner cualquier valor que yo quiera. Simplemente aquí estamos verificando que efectivamente guardó ese valor. Aquí tenemos una cosa en Python que se llama la asignación múltiple. Fíjense que yo coloco a la izquierda los nombres de las variables, un igual, y a la derecha los valores. Si aquí tengo 3 variables, aquí tengo que tener 3 valores. ¿Listo? Aquí los estoy imprimiendo. Recuerden que siempre Python, por omisión, imprime la última línea de valores que yo le pongo. Entonces aquí estoy poniendo los 3 valores que fueron guardados. Entonces me los imprime en este orden que yo le puse acá, separado por comas. Bien, entonces fíjense que aquí a le estoy asignando el valor de 3, a b le estoy asignando el valor de menos 7.9 y a raya al piso c le estoy asignando esta vez un texto que se llama uCentral. ¿Listo? Esos son valores que se los asigno a las variables. Como se pueden dar cuenta, parece que hay ciertas normas a la hora de nombrar las variables. Entonces, para saber las reglas de nombramiento de variables, pues ya revisamos esta parte de acá. Lo que yo quiero que hagan en esta parte es que prueben todas estas asignaciones y creaciones de variable en esta parte del código. Entonces, por ejemplo, yo me puedo copiar esto, puedo copiar acá, lo ejecuto y verifico que efectivamente al primero que imprimo acá, b, se le asignó, que es el segundo, se le asignó el segundo valor, que es 7.9. El siguiente que imprimo aquí es a, donde verifico que se le asignó el valor 3 y efectivamente aquí imprime 3. Y por último, raya al piso c, que tiene el texto uCentral y que efectivamente me imprime aquí uCentral cuando accedo con su nombre. ¿Listo? Entonces yo puedo acceder ahí al nombre de cada variable. Yo también puedo hacer cosas como estas. Por ejemplo, vamos a poner código. Fíjense que aquí tengo una celda de código donde yo creé unas variables. Yo puedo acceder de nuevo a esas variables. Puedo decirle aquí raya al piso, perdón, raya
raya al piso C y ejecutar. Entonces me dice, esto vale U central, ¿sí? Si yo lo hago por ejemplo con la letra B, entonces ejecuto y me da el resultado menos 7.9, ¿cierto? Yo le puedo decir B, por ejemplo, igual a 78, por ejemplo, y la imprimo aquí de nuevo. Entonces fíjense que cuando yo imprimo B, ahora vale 78. ¿Sí? Antes valía menos 7.9, pero ya ese valor lo perdió, lo olvidó. En el momento en que yo cambio la asignación, ¿sí?, del cajón que se llama B, saqué el menos 7.9 y le puse 78. Ese valor de menos 7.9 se perdió y ahora el valor de B vale 78. Lo mismo puede ocurrir si yo le asigno aquí, en vez de 78 le puedo asignar yo, por ejemplo, el valor que tiene A. En ese caso, B ahora vale 3. Olvidó el valor que le había puesto antes, que era 78. ¿Sí? Si yo vuelvo por acá y me creo otra celda de código y le pongo B, entonces me sale el número 3. Y si yo le pongo por ejemplo la raya al piso C, él no ha olvidado el valor de U central. ¿Listo? Aquí yo puedo hacer más operaciones. Le puedo decir, por ejemplo, A multiplicado por 2, o sea, las operaciones que habíamos visto, multiplicación, por ejemplo, suma 200. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A tiene un valor que vale 3, que si lo multiplico por 2 son 6, más 200 serían 206, es decir, que cuando yo ejecute este código acá, B va a valer 206. ¿Listo? Ahora si yo imprimo aquí C, voy a imprimir B y voy a imprimir A, entonces me va a sacar los valores que recuerda de cada una de las variables. Entonces me va a decir que raya al piso C sigue valiendo U central, que B vale 206, que fue el que acabamos de asignarle, y que A vale 3. ¿Listo? Bien, entonces así de esta forma pues ustedes pueden probar con las distintas opciones y bueno, hagan toda clase de pruebas que se les ocurra para poder manejar las variables. Bien, vamos ahora a las reglas de cómo nombrar las variables. Entonces, no solamente estas reglas se aplican para nombrar variables, sino para nombrar funciones que veremos más adelante. Entonces, el nombre comienza por un carácter alfabético, ¿sí?, que puede ser mayúsculas o minúsculas, pero se distinguen entre ellos, o el carácter que estoy señalando aquí, que es raya al piso. ¿Listo? Como el que tenemos acá. Fíjense que si yo le coloco aquí, en vez de A, le pongo A mayúscula, ¿cierto? Y ejecuto, entonces me sale un error, donde me dice que no está definido el valor o el nombre A. A no está definido es A minúscula, pero no A mayúscula. ¿Listo? Si yo le pongo aquí de nuevo la A minúscula, pues me funciona. Ahora, si yo le coloco aquí, por ejemplo, raya al piso A minúscula, tampoco funciona. Este es un nombre diferente, un nombre que no ha sido aún definido dentro de la memoria, entonces por eso no lo detecta. ¿Listo? Entonces hay que ser cuidadoso con el nombre de las variables. Siempre que le salga este nombre de error diciendo que no está definido, debe ser porque el nombre no quedó exactamente escrito como yo quería. Por ejemplo, yo le puedo llamar a una variable, por ejemplo, Jorge, pero lo puedo hacer de esta forma, Jorge, y le digo que le voy a asignar el valor 10. ¿Listo? Cuando ejecuto, pues Jorge ya quedó con el valor 10. Entonces si llamo a la variable Jorge y ejecuto, pues me dice que Jorge no está definido, porque la G
tiene que estar en mayúscula. ¿Listo? Entonces si lo ejecuto de esa forma, ahora sí me sale el valor de 10. Entonces tener muy en cuenta lo que tiene que ver con el orden de los caracteres y si están en mayúsculas o en minúsculas, porque se distingue. Yo puedo aquí tener otra variable que se llame Jorge y es diferente. Puedo poner aquí el valor 20 y puedo imprimir aquí Jorge y Jorge. Listo, ejecuto y me sale 10 para el primero y 20 para el segundo. Para probar que sí está funcionando bien, vamos a cambiarlo así. Si yo le pongo Jorge Jorge, parece 2020, y si le cambio aquí por la G mayúscula, me parece 2010. ¿Listo? Entonces fíjense que hay una relación directa entre las variables y la memoria, y que yo estoy guardando y recordando el último valor. Bueno, la longitud no importa, o sea, yo puedo poner una variable con un nombre larguísimo, ¿sí? Tan largo como se me ocurra. No se pueden incluir espacios en el nombre, ¿sí? Yo le puedo decir, por ejemplo, crear una variable aquí que se llame Jorge Victorino y decirle que eso es igual a 25. Si yo hago eso, me dice que la sintaxis no es válida. Aquí tengo un nombre, aquí tengo un segundo nombre y estoy asignándole un valor de 25. No entiende esta sintaxis y por lo tanto me aparece un error de que está mal escrito el código. ¿Listo? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer cosas de estas, las podría hacer de dos formas. Podría poner una raya al piso dividiendo las dos palabras y en este caso funciona, o podría quitar la raya al piso y el espacio y poner la B en mayúscula. ¿Listo? Y con eso pues podríamos más o menos distinguir las dos palabras y dejarlo en un solo nombre de variable. Bueno, como ya vimos, la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, y después del primer carácter se pueden incluir números. Bueno, yo puedo poner aquí ya números, decirle por ejemplo Jorge Victorino 01, control Z 01, ¿sí? Y crear una variable así de esa forma, o ponerle aquí Jorge 25 Victorino 01, ¿sí? O puedo hacer, siempre yo puedo mezclar estos caracteres de números y letras en mayúsculas y minúsculas, pero siempre debo comenzar con el carácter alfabético o con un carácter de raya al piso, ¿sí? Yo puedo empezar con un carácter de estos, así, incluso puedo poner varios y ponerle un determinado valor. Vamos a ponerle otro, vamos a ponerle 45 y ejecuto, y está funcionando. Por el momento está funcionando bien este tipo de asignación. Listo, entonces estas son como las reglas generales para el nombramiento de variables. Ya más adelante veremos qué variables tenemos en la memoria, que también nosotros podemos, con algunas funciones que tiene Python, monitorear ese tipo de valores. Listo, bueno, vamos a un ejemplo de práctico ya de cómo utilizar las variables en un determinado contexto. Entonces supongamos que tenemos que definir los valores para las variables x y y en una determinada ecuación que está dado por z, que es función de x y y. Entonces esta función está como 4x a la 3y menos 2x a la 2y a la 2 más 10xy a la 3 más 5x. ¿Listo? Entonces esta ecuación pues es bastante engorrosa de escribir, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado a la hora de escribirla, que la estemos escribiendo acá. ¿Listo? Entonces aquí está 4 por x elevado a la 3 por y menos 2 por x elevado a la 2 por y elevado a la 2 más 10 por x por y elevado a la 3 más 5 por x. ¿Listo? Aquí está escrita la ecuación. Ahora, este x, fíjense que aparece 1, 2, 3 y 4 veces. Si yo ya no quiero calcular con 3.5 sino con, por ejemplo, 9.8,
Entonces yo le cambio aquí a x 9.8 y no tengo que modificar el valor en la ecuación. Si lo hiciera con los valores, aquí tendría que poner 9.8, aquí 9.8, 9.8, 9.8. Y si quiero cambiar, pues me toca cambiarlo en los 4 lugares. Aquí solamente lo cambio una vez. ¿Listo? Entonces, bueno, podemos probar este código. Ustedes lo pueden seleccionar acá, copiar y pegar y lo ejecutamos. ¿Listo? Al ejecutarlo, pues entonces, bueno, vamos a ver qué valores tenemos. Podemos imprimir x, y, z mayúscula. Pongo z mayúscula porque la variable es con z mayúscula y me da 137.55. Aquí me dice que verifique que yo lo escribí bien, que escribí bien la ecuación. La idea es que ustedes no copien y peguen el código, sino que ustedes escriban la ecuación leyéndola de acá directamente y verifiquen que están escribiéndola bien. Si la escribieron bien, pues el valor que les da es 137.55. ¿Listo? Bueno, ejercicio. Ahora pruebe con esta ecuación que tenemos acá. Bueno, como se han dado cuenta, también en la parte de arriba, cuando usamos la calculadora, estábamos utilizando paréntesis. Y aquí surgen varias cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, acá podría decir, esto es x elevado a la 3 por y, que se podría interpretar de varias formas, ¿sí? O sea, si yo podría decir que esto lo podría interpretar como, vamos a ponerlo aquí como dos posibles ecuaciones. Entonces la primera podría ser 4x elevado a la 3 por y. ¿Listo? O también podríamos verlo de la siguiente forma. Decir que esto que estamos seleccionando acá lo podríamos interpretar como 4x a la 3 por y o 4x elevado a la 3y. ¿Cómo sabemos cuál de las dos es la que se está utilizando? ¿Sí? O si yo quiero una o la otra, ¿cómo tengo que escribirlo? O sea, si esta ecuación de acá, si este pedazo de acá representa esta, ¿cómo hago para escribir esta de acá? ¿Listo? Entonces hay que tener una cosa en cuenta, y lo que se llama precedencia de operadores. No todos los operadores tienen el mismo nivel de prioridad. Hay operaciones que se hacen primero que otras. ¿Listo? Y para eso entonces podemos utilizar los paréntesis en caso de que no tengamos certeza de cómo funcionan. Podemos aprender cómo funciona la precedencia de operadores, pero lo mejor siempre es utilizar de manera adecuada los paréntesis. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces supongamos que A, la variable A vale 2, B vale 3 y C vale 5. Y vamos a poner como resultado 1 una operación que es A por B más C. Aquí también tenemos A por B más C, pero los tenemos agrupados de manera diferente. Y aquí tenemos A por B más C sin paréntesis. Entonces aquí tenemos la operación sin uso de paréntesis, aquí el uso de paréntesis de una forma y aquí el uso de paréntesis de otra forma. ¿Listo? Vamos a probar esto para ver qué nos sale. Entonces copiamos y voy a utilizar un espacio de código. Vamos a ponerlo por acá arriba, código, para tenerlo presente con lo que tenemos acá, y ejecutamos. ¿Listo?
Al ejecutar, entonces nos da que la primera, el resultado 1, que es el que estamos imprimiendo acá, nos da 11, que el resultado 2 nos da 16 y que el resultado 3 nos da 11. De tal forma que podemos concluir que si nosotros no utilizamos paréntesis, entonces eso es como si fuera el resultado 1 y no el resultado 2. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo primero la multiplicación. Estamos diciendo que primero vamos a hacer 2 por 3. 2 por 3, 6. Más 5 me da 11. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Primero la suma y luego la multiplicación. Estamos sumando b más c, que es 3 y 5, son 8. Y 8 multiplicado por 2 me da 16. Y si hago la operación sin paréntesis, lo primero que se hace es la multiplicación y luego la suma. ¿Listo? Quiere decir que de pronto el operador por tiene una mayor precedencia que el operador más. O sea, quiere decir que las operaciones de más o menos se dejan para después y las operaciones de multiplicación, división, división entera y módulo se hacen primero. ¿Ok? Hay otra operación que es la operación de potencia, que es cuando utilizo los dos asteriscos. Esa operación tiene mayor precedencia que la multiplicación, la división entera y el módulo. ¿Listo? Entonces tenemos esas tres categorías de operadores aritméticos. ¿Listo? Entonces aquí como ejercicio pueden probar lo mismo que tenemos aquí arriba, pero con la potenciación y la multiplicación. ¿Sí? Entonces aquí estamos haciendo x a la y por z, aquí estamos haciendo x elevado a la z y, aquí z dividido x elevado a la y, y aquí z dividido x elevado a la y. ¿Listo? Entonces probar así como hicimos acá, en caso de usar paréntesis y no usarlos, cuál de las alternativas se está dando en cada caso. Bien. Bueno, antes de terminar esta parte, quisiera aclarar que, bueno, tenemos tres niveles de precedencia. ¿Listo? Entonces vamos a definir esos niveles de precedencia. Entonces, el primer grupo, vamos a llamarlo aquí, ¿sí? Grupo 1, que tiene el mayor nivel de precedencia, son la potenciación. El grupo 2, que tienen el segundo nivel de precedencia, son la multiplicación, la división entera y el módulo. Esos son los operadores. Y en el grupo 3, los de menor precedencia, tenemos la suma y la resta. Ok, así es que funcionan los operadores aritméticos. ¿Qué pasa entonces si yo hago una operación en donde resultan involucrados los operadores del grupo 2? Por ejemplo, yo le digo, bueno, k va a ser igual a 3 por 5 dividido 7 módulo 2 por 8. Entonces, ¿qué operación se hace primero? ¿Qué operación se hace después? Y bueno, ¿cómo funciona esto? Ah, me faltó división entera. Digamos que 8 división entera por 3. ¿Listo? Si ejecutamos, ¿cuál es el resultado de la operación? Ah, bueno, me falta imprimir aquí K. Entonces es 0.0. Bueno, ¿de dónde salió ese 0.0? Yo aquí tengo que cuando tengo operadores que tienen todos el mismo nivel de precedencia, las operaciones se resuelven en el orden en que aparecen acá, de izquierda a derecha. Entonces primero se hace 3 por 5, ese resultado se le divide por 7,
Entonces yo tengo 3 por 5, 15 dividido 7, entonces eso me va a dar 2 punto algo, ¿sí? Eso módulo 2. Bueno, podemos irla haciendo aquí paso a paso para que vayamos viendo el valor exacto. Entonces voy a poner de aquí en adelante en comentario, que ahorita vemos comentarios. Entonces hasta aquí llevamos 3 por 5, 15 dividido 7 nos da 2.14. Ahora hagamos módulo 2, ponemos aquí el módulo 2, nos da 0.14. si teníamos 2.14 módulo 2, pues 2 en 2.14 pues está una vez, 1 por 2, 2, a 2.14 pues me queda 0.14. ¿Listo? Ahora ese 0.14 lo multiplicamos por 8. Al multiplicarlo por 8 pues me da 1.14, y si hacemos división entera con 3, el 3 en 1.14 está 0 veces, de tal forma que el resultado final es 0, y las operaciones se resolvieron de izquierda a derecha. ¿Listo? En este orden. Ya si tenemos potenciación y tenemos suma, pues ya se aplican las reglas de quién tiene mayor precedencia sobre quién. Listo, en esta parte entonces queda pendiente un ejercicio que tiene que ver con resolver, escribir la expresión correspondiente para cada una de estas ecuaciones. ¿Listo? Entonces escríbanlas, utilicen paréntesis si es necesario para escribir estas 3 ecuaciones. Listo. Bueno, continuando con el tema de lo que son las variables, para saber qué variables tenemos en el sistema, podemos utilizar estos identificadores. Uno se llama %q y el otro se llama %jus. Las diferencias que hay uno y el otro tienen que ver con el tema de presentación. Entonces si yo le doy %q, me va a decir qué variables tengo yo en el sistema. Entonces tenemos x mayúscula, y, z, a, b y c, fig, go, Jorge Victorino con este valor aquí en la mitad, k, resultado 1, resultado 2, resultado 3, x minúscula y y minúscula. Fíjense que es diferente este x mayúscula y y mayúscula. Y bueno, aquí no me están saliendo todas las variables. Ahora si le damos %jus, me sale la variable junto con sus resultados. ¿Listo? Entonces aquí bueno, este fig y este go pues son de las figuras que teníamos allá arriba, que se crearon para mostrar cómo funcionaba el módulo de la división entera, y todo el resto de variables pues nosotros las hemos venido creando. ¿Sí? Estos son los resultados de las variables y sus valores. Aquí hay otra cosa que nos está mostrando, que ya vemos ahorita, que es el tipo. Entonces aquí está Jorge, que es de tipo entero y vale 10. Este Jorge con la G minúscula es de tipo entero y vale 20. Aquí tenemos K, que es float y quedó con el valor de 0, que fue el que vimos aquí arriba, el último. ¿Sí? Y bueno, ahí están todas las variables que tenemos en el sistema. Esta es la memoria del computador que por el momento nosotros estamos utilizando. Bien, entonces bueno, con jus me sale el listado de variables y con jus me sale el listado detallado con el tipo y el valor. Bueno, la función del lo podemos utilizar para borrar alguna variable. Entonces yo podría decirle aquí, antes de esto, poner una celda de código y vamos a decirle, vamos a borrar, a decirle del, vamos a borrar resultado 3, por ejemplo. Resultado, vamos a ponerlo 3, ahí nos ayuda a autocompletar. Si yo borro esto, ejecuto, ya, aquí me salió el chulito de que ya ejecutó. Ahora vamos a ejecutar esto de nuevo.
esta variable que está acá ya no debería estar, y efectivamente pues la elimino. ¿Listo? Entonces esa es una forma de eliminar variables. Eso puede ser útil, ya veremos más adelante cómo lo podemos utilizar. Bien, continuando con el tema, en el código podemos hacer comentarios y los comentarios podemos hacerlos de dos tipos. Podemos hacer comentarios de línea, que es con el carácter almohadilla. Este carácter almohadilla, desde el momento en que se pone, aquí se pone, de ahí para adelante todo es comentario, como vimos en el ejemplo de arriba con la operación de la variable k. Entonces en el momento en que yo pongo la almohadilla, de ahí para adelante eso es comentario. Entonces con eso puedo hacer comentarios de línea, como vemos acá. Aquí se hace la operación x igual a 5 elevado a la 3, y aquí está. De ahí en adelante, esto de que lo que yo escribo acá, que puedo escribir operaciones o lo que yo quiera, no van a ser tenidos en cuenta por el compilador de Python. Entonces solo va a ser tenido en cuenta hasta antes de la almohadilla. Ahora, si yo quiero hacer comentarios de múltiples líneas, puedo hacerlo con estas comillas dobles, escribiéndolas 3 veces, abriendo y escribiéndolas de nuevo 3 veces para cerrar el comentario. ¿Ok? En vez de comillas dobles podría utilizar yo comillas sencillas. Así que son varias formas de escribir comentarios. Entonces los invito pues a que prueben esta forma de hacer comentarios, que la vamos a estar utilizando a lo largo de este curso todo el tiempo, ¿vale? En realidad esto no es que sea un comentario, esto finalmente es un valor que se le puede asignar a una variable, pero pues como no se lo estamos asignando a ninguna variable, pues nos funciona como comentario. Por eso es que queda de un color diferente, y podemos poner todas las líneas que queramos para probar. ¿Listo? Entonces los invito a que hagan varias pruebas para entender bien cómo funciona. Listo. Para continuar con el taller, ahora miraremos dos funciones que vamos a utilizar de manera habitual, que es la función de imprimir y la función de recibir información. Entonces siempre tenemos dos maneras de interactuar, una que es imprimiendo los resultados de las variables, de las operaciones que hacemos, y otra cuando necesitamos pedirle al usuario que nos dé los valores para que los programas que nosotros hagamos funcionen no con valores que nosotros tenemos escritos en el código, sino que sean datos que puedan venir, en este caso, del usuario, pero que pueden venir también de un archivo, que pueden venir por la red, que pueden venir por un copiar-pegar, cosas de ese estilo. Ok. Bien, entonces la primera es la función print. Entonces la función print, como habíamos visto antes, siempre que mandábamos la última línea, si era el nombre de una variable, pues él me imprimía el resultado, y solamente me está imprimiendo la última línea. Si yo quiero imprimir más de una vez, esa estrategia no me funciona porque solo me imprime la última. Entonces yo puedo utilizar una función print todas las veces que yo quiera para imprimir los resultados que me interesan. ¿Listo? Entonces aquí vemos un ejemplo. Entonces en este primer ejemplo, imprimimos utilizamos el print. Entonces aquí yo puedo utilizarlo, print solito, y pues él me imprime. Fíjense que acá me imprimió una línea, está vacía. ¿Sí? Si yo pongo esto en comentario y ejecuto, entonces fíjense que desaparece la línea. ¿Sí? Ahí no está imprimiendo la línea. De nuevo pongámosla. Y aquí, bueno, me ejecutó una línea que está ahí vacía. Ok. De hecho yo puedo decirle aquí, bueno, volvamos a imprimir print. Voy a escribir aquí, soy Jorge. Fíjense que cada vez que escribimos texto, lo escribimos entre
comillas dobles o sencillas. ¿Listo? Es una anotación importante. Entonces fíjense que aquí me escribió un espacio y soy Jorge. Si yo le quito aquí este print y ejecuto, pues solamente me queda una línea, ¿vale? Ahora bueno, ¿qué pasa si yo le quito aquí las comitas y mando a imprimir? Ejecuto y me sale un error. ¿Por qué? Porque aquí me dice que hay dos variables que él no reconoce. Una se llama soy y la otra se llama Jorge. ¿Listo? Entonces en este caso él está pensando que aquí hay dos variables y que debe imprimir dos variables. Entonces soy y Jorge no son variables, son un mensaje que le estoy dando, como si yo escribiera un saludo, por ejemplo. A escribir, por ejemplo, hola mundo, que es un programa tradicional, y entonces me da problemas. Entonces yo tengo que, si esto es un texto, no son variables, tengo que ponerlos entre comillas dobles. ¿Listo? Entonces aquí lo pongo entre comillas dobles y me sale el resultado. Listo. Yo puedo combinar entonces acá mensajes de texto con variables. Entonces yo aquí puedo poner una variable. Yo tenía aquí una variable que se llamaba acá, que recuerden que tiene el valor de 0.0. Entonces si yo hago esto, entonces me sale hola mundo 0.0. ¿Listo? Aquí puedo hacer otro print y imprimir otro resultado. Entonces si miramos qué variables tenemos, por ejemplo, si aquí miramos con whos qué variables teníamos, tenemos todas estas. Por ejemplo, si yo imprimo este z de acá, z mayúscula, pues debería ver el resultado aquí de z mayúscula. ¿Listo? Aquí yo podría imprimir hola mundo k y z mayúscula. O si quiero saber que este valor corresponde acá y este valor corresponde a z mayúscula, podría hacer lo siguiente: decirle aquí, vamos a poner un texto que se llame k igual, y vamos a poner aquí coma. Bueno, coma, estamos utilizando una función, entonces estamos separando con parámetros. Ya explico bien eso. Y lo otro es z igual. Ok, ejecutamos. Entonces me dice, bueno, k vale 0.0 y z vale 137.55. Si quieren podemos separarlo más. Vamos a ponerle aquí una coma, podemos ponerle aquí unos espacios, decir hola mundo, poner dos puntos. Todo esto que estoy haciendo acá se va a ver reflejado en la impresión. Entonces aquí hola mundo, dos puntos. Fíjense que cada vez que yo separo con coma, pues él me pone aquí un espacio, que es este de acá, que no estaba, miren, no está. Aquí yo escribí k espacio igual y él pone un espacio y pone el valor 0.0, coma, que es lo que estoy escribiendo acá, espacio z mayúscula igual y el valor de z. Entonces fíjense que aquí estoy combinando texto y variables. Entonces aquí una variable, otra variable, aquí un texto, aquí otro texto y aquí otro texto. ¿Listo? La función print, como ustedes pueden ver, recibe varios parámetros. ¿Cómo sé que es una función? Porque es un valor de una variable con abre y cierra paréntesis. Este abre y cierra paréntesis significa que es una función, y por tanto aquí adentro puede recibir parámetros. Como también se pueden dar cuenta, esta función es muy versátil y puede que no reciba ningún parámetro, o en este caso reciba un parámetro, coma, 2, 3, 4 y 5. En este caso está recibiendo 5, aquí solamente está recibiendo 1. Aquí yo puedo imprimir, por ejemplo, z, x, y. Ahí estaría recibiendo 3. Y pues me imprime este que es el z, este que es la x y este que es la y.
Y bueno, ahí en adelante puedo estar utilizando la coma para ponerle más parámetros. ¿Listo? Vamos a ver otras diferencias ahí con el print que podemos utilizar. Por ejemplo, podría utilizar, si quiero aquí separar más los valores de la K, por ejemplo, podría utilizar un carácter especial que es el tabulador, que lo saco con barra invertida T. La barra invertida, como se pueden dar cuenta, nos puede servir para varias cosas. Entonces aquí, por ejemplo, antes de la Z voy a ponerle barra invertida T, y eso lo que me genera es un espacio de tabulación. Cuando ejecuto, entonces fíjense que ahora quedaron aquí más separados la K y la Z. ¿Listo? Incluso aquí pues yo también podría agregar, para separar los valores de las variables, un barra invertida T o backslash T. ¿Listo? Aquí vamos a agregar otro, tan backslash T, cierra, coma. Incluso podría colocar dos. Aquí podría colocar backslash T, backslash T. Aquí también de pronto hace falta uno más. Y fíjense que podríamos estar alineando el texto. Entonces aquí tenemos los valores separados de acuerdo con esto. También los podríamos separar con un, en vez de slash T, ponerle un slash N, backslash N. Y esto es lo que me genera, me imprime Z, me imprime un fin de línea y un tabulador. Entonces aquí fin de línea acá y tabulador acá, y me imprime X, luego otro fin de línea y un tabulador. Entonces este es el fin de línea y este es el tabulador, que no se ven pero que los está imprimiendo. Entonces slash N es para fin de línea y slash T para el tabulador, y aquí están los valores. ¿Listo? Entonces ustedes pueden jugar con eso como lo pueden ver acá. Entonces aquí tenemos un valor de X, aquí me imprime el valor de X, o sea, la idea es que ustedes cojan este código y lo prueben allá abajo. Aquí está imprimiendo un mensaje que tiene tres partes: el valor de la X, un mensaje de texto tal cual y el valor de X al cuadrado. Entonces aquí también, además de, eso no lo habíamos visto, de imprimir variables y texto, también puede imprimir operaciones. ¿Listo? Fíjense que esta operación de acá solamente se está utilizando para imprimir, no se le está asignando a ninguna variable, y hacer operaciones con X no modifica el valor de X, a menos que yo se lo asigne a X. Eso es una cosa que también vamos a ver, cómo yo a una variable le asigno una operación con el mismo valor de la variable. Aquí tenemos Y igual a 12.5 y aquí tenemos una impresión un poco más elaborada. Fíjense que estamos imprimiendo texto, variable, texto, variable, texto, operación, texto, operación. ¿Listo? Y la operación puede involucrar una operación tan grande como ustedes quieran. Bueno, aquí estamos utilizando slash T para hacer separaciones. Ahí las van a ver cuando ejecuten este código. Y aquí slash N para separar por líneas cada uno de los valores. ¿Listo? Bien, entonces así funciona el print. La idea es que ustedes prueben, la idea es que jueguen con los diferentes parámetros y aprendan bien. Otra cosa importante, al hacer print, fíjense que siempre se imprime un fin de línea, ¿sí? Yo podría tratar de evitar eso y hacer que me imprima los valores justo después. Entonces yo le puedo decir aquí, por ejemplo, que no me imprima fin de línea, sino que me cambie el final por otra cosa, ¿sí? Entonces vamos a decirle que me lo cambie por un tabulador. Entonces ya este fin de línea que está acá, ¿sí? La idea es que no lo imprima, sino que me imprima de nuevo el valor de Z aquí enseguida. Entonces si ejecuto esto,
Entonces ahora sí, aquí me imprimió este 137.5 que estaba acá, lo escribió después de un tabulador que viene aquí, que ya no me colocó el fin de línea, sino me colocó el tabulador. Entonces aquí viene el print con fin de línea, que es este espacio que está acá, viene este print donde no tiene fin de línea, y viene este otro print que podría quedar todo en la misma línea si yo le quito estos fines de línea que le pongo acá. Listo. Entonces miren acá cómo quedó, y de esa manera funciona el print. Bueno, el print es una función que vamos a estar utilizando todo el tiempo en el curso, así de que pues vamos a ver otras alternativas y otras formas de utilizar el print. Bueno, otra función muy importante que vamos a estar utilizando todo el tiempo es la función input. Entonces la función input me abre un espacio, una interfaz, para que nosotros como usuarios podamos ingresar la información al programa, ¿sí? En una consola de texto, en una terminal, como quieran llamarlo. Listo, entonces aquí la función input, pues bueno, es la palabra input en minúscula con abre y cierra, igual que el print, y aquí simplemente va un mensaje. Entonces yo le digo aquí, por ejemplo, esto de acá, le digo aquí, oiga, ingrese un valor entero positivo y colóquelo aquí en valor. Entonces yo aquí puedo imprimir print el valor que escribí es 2 puntos, y le coloco aquí valor. Incluso le podría colocar aquí, bueno, vamos a ponerlo como otro, print operación, voy a colocarle aquí coma valor por 2. ¿Listo? Bueno, por 3, pongámoslo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo ejecuto, y entonces, bueno, aquí me está pidiendo que ingrese un valor entero positivo. Entonces aquí yo le pongo 55, bueno, pongámosle 57. ¿Listo? Ingreso, le doy enter, o sea, me está diciendo que ingrese un valor entero positivo, y aquí se abre una interfaz donde yo puedo escribir cualquier cosa, ¿sí? Puedo escribir cualquier cosa, ¿sí? O un número, 57. Le doy enter, y entonces me dice el valor que escribí, 57, y la operación valor por 3, como es un texto, 57, 57, 57. Ya más adelante veremos operaciones sobre texto y qué significa esto. ¿Listo? Yo lo puedo volver a ejecutar, y le voy a poner esta vez Jorge Victorino G. Punto. Y le doy enter. Entonces el valor que escribí, Jorge Victorino G, y esta operación que es multiplicado por 3, ¿vale? Bueno, entonces así de primerazo funciona el input. Entonces aquí, bueno, estoy imprimiendo el valor. Fíjense que aquí estoy una variable, a esta variable se le asignó un texto, que es el que estoy imprimiendo acá, se está imprimiendo como texto, y aquí la operación que se está haciendo pues se replica varias veces. Bien, que eso es lo que se hace acá en este ejemplo. Aquí estoy haciéndolo con valor 2, y estoy utilizando aquí una función que me toma el tipo de dato. Entonces acá fíjense en una cosa, bueno, aquí lo vamos a ver más adelante ya en detalle. Entonces lo que recibe la función input es el texto que escribe el usuario en la terminal. Ese es el texto que recibe, ¿sí?
yo puedo escribir aquí de nuevo, ejecutarlo y decirle, bueno, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y le doy enter y me dice el texto que escribí es este y la operación es multiplicar esa cadena de texto 3 veces. ¿Vale? Bueno, ese es un truquito que siempre podemos utilizar con el texto. Bueno, y aquí está una función que no hemos visto que se llama la función type. Y la función type nos sirve para sacar el tipo de dato. Bueno, entonces el tema que sigue es el tipo de datos. Entonces ya vimos que tenemos variables, veíamos aquí las variables arriba y en esas variables que veíamos aquí arriba pudimos notar que aquí hay una columna que se llama tipo. Entonces no solamente las variables están en la memoria, sino que la memoria de alguna forma tiene un formato que nos permite identificar diferentes tipos de valores que podemos guardar. Entonces aquí pues salen varios tipos, una lista, float, por ejemplo, este es un valor float, ¿cierto? Este es un valor entero, entonces nos sale int, este es un valor entero, int, un valor entero, int. Esto es un objeto que se llama figura, que tiene ahí sus propiedades. Lo mismo este módulo también es un objeto que tiene sus propiedades, y aquí tenemos ya valores normalitos, entero, este que es de tipo float. Float significa un valor real con punto decimal, se llama float, el punto decimal es flotante, entonces por eso se llama así float. Este es entero, este es float que tiene punto, este también tiene punto, entonces es float, y este también tiene punto, entonces es float. Y no tenemos texto, entonces miremos uno que tenga que ver con texto. Entonces de hecho si miramos por ejemplo ahorita valor, bueno, podemos ejecutarlo aquí arriba de nuevo. Si ejecutamos aquí arriba, las variables que creamos abajo aparecen aquí arriba. Fíjense que valor fue la última variable que utilizamos. Me dice que es str y el valor que guarda es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero como texto, no como número. Y todos los textos los vamos a identificar con este tipo que se llama str, que viene de la palabra string, ¿sí? Que se llama cadena de texto. En inglés se llama string y se abrevia como str. ¿Listo? String pues es en inglés cadena y se abrevia con str, como pueden ver acá. Entonces ese tipo de datos se llama str. ¿Listo? Bueno, continuemos abajo donde íbamos. Tipos de datos entonces que podemos tener: numéricos, que son de dos tipos, valores enteros positivos y negativos, que los vamos a llamar int, valores reales que tienen una expansión de decimales, que los vamos a llamar float por el punto flotante, valores lógicos que todavía no hemos visto, pero que los vamos a identificar con dos valores que son verdadero o falso. ¿Listo? Tenemos las cadenas de texto que las vimos allá arriba, que son string, que son un str, y objetos, como veíamos allá arriba. Entonces tenemos varios tipos de objetos. La lista es un objeto, la figura era un objeto y el módulo era un objeto. ¿Listo? Bueno, esos son los tipos que nosotros tenemos aquí y que vamos a ver ahí en Python. Bien, en este tipo de
de programación en Python, decimos que este es un lenguaje que no es fuertemente tipado, a diferencia, por ejemplo, de programas como C o Java, donde una variable tiene un tipo de dato y no se puede cambiar ese tipo de dato. Yo puedo coger una variable en Python y asignarle cualquier cosa que se me ocurra, y eso le cambia el tipo de datos si es necesario. Entonces el tipado en Python es un tipado dinámico. Las variables pueden tener diferentes tipos de datos, lo cual es chévere para unas cosas y de pronto no tan chévere para otras. Bueno, lo anterior quiere decir que Python no le exige al usuario que defina el tipo de la variable. La asignación es dinámica, entonces a la medida que usted le asigne un valor, pues cambia el tipo. Por eso es importante una función que tiene el lenguaje que se llama la función type. Y la función type me permite saber qué tipo de dato es una variable. Entonces si yo por ejemplo aquí le pongo %whos y ejecuto, pues me salen las variables. Y yo por ejemplo quiero decir valor de qué tipo es. Entonces si yo quiero imprimir de qué tipo es valor, entonces yo le digo print y utilizo aquí adentro una operación que es la función type, fíjense que cambia de color, y yo le digo vamos a ver qué es valor, y eso es diferente. Por ejemplo, vamos a ponerlo 3 veces. Entonces la primera lo vamos a poner como un texto, valor. La segunda, el tipo, y la tercera como la variable, valor. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las 3. Entonces valor como texto, pues imprime valor, o sea, es un texto, no importa. Cuando imprimo aquí el tipo, él me dice que la clase de este tipo es str, o sea, string, y el valor que tiene la variable, o sea, lo que tiene guardado dentro, es este número de acá, pero como texto. Estos caracteres, el carácter 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Eso es. Bien, aunque a mí me gustaría que este valor que tiene aquí como texto en realidad lo interpretara como un valor de una variable entera, que yo pueda hacer operaciones de suma, resta, multiplicación, ¿cierto? Entonces, para probarlo vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a utilizar otra variable, por ejemplo número, voy a decirle número, y va a ser igual aquí a input, y yo le digo aquí ingrese un valor entero, listo. Entonces aquí yo le digo, bueno, yo quiero saber print, bueno, lo mismo que tenemos aquí arriba, pero con número. ¿Listo? Les voy a copiar, voy a pegar acá y voy a cambiar aquí valor por num. Aquí voy a cambiar valor por num y aquí valor por num. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos. Ejecutamos y yo le digo aquí 45. A pesar de que yo escribí un número, él me dice que la variable es de tipo string y que vale 45. Entonces si yo hago por ejemplo aquí 45 por 3 y le doy enter, control enter, entonces yo escribo aquí 45 por 3 me debería dar 135, ¿cierto? Pero si yo le escribo aquí num, aquí me da 135, pero si yo escribo num, que se supone que vale 45, y ejecuto, me sale un texto que es 45, 45, 45, repetido aquí 3 veces. Bien, entonces quiere decir que la variable no está funcionando como si fuera un valor entero. Para eso entonces tenemos aquí funciones de conversión. Entonces tenemos una función que me convierte a entero,
una que me convierte a float y otra que me convierte a string. Entonces esta es de tipo string. Uy, perdón. Bueno, pero acá entonces la vamos a convertir utilizando, esto se me salta, perdón por los saltos. Vamos a convertirla a un valor que sea entero. Entonces vamos a hacer lo siguiente: num. Fíjense que voy a utilizar la misma variable, o sea, yo aquí le digo int num. ¿Listo? Bueno, esto es un poco raro porque estoy utilizando aquí una variable que es de tipo string y la voy a convertir a entero y se la voy a asignar a la misma variable, o sea que va a desaparecer el valor string y lo va a convertir a entero. Entonces aquí le digo 45 y entonces ahora me dice, fíjense que cambió esto de acá, ahora me dice que es de tipo entero y que es un número y que vale 45 y que multiplicarlo por 3 me da 135. Yo podría aquí cambiar esto y decirle que me lo convierta más bien a float. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir aquí 45 y ahora me dice que esto es un float y que la operación es 135.0. ¿Listo? La diferencia con la anterior es que el resultado era entero, entonces me da 135. Ahora como es float me da 135.0. ¿Listo? Entonces yo puedo pasar de un lado al otro. De hecho aquí podría hacer la conversión de una vez. Utilizar una función dentro de la otra. O sea, podría decirle acá, quitar esto de acá y decirle, bueno, yo quiero que me convierta esto a entero y ejecuto y le digo, bueno, vamos a decirle 12 y entonces 12 por 3 es 36. ¿Listo? O sea que está haciendo la operación numérica que representa. Entonces aquí estoy haciendo función dentro otra función, como estoy haciendo acá. Aquí tengo la función print y adentro estoy ejecutando la función num, type para saber el tipo. Eso también lo chévere que tienen las funciones, que yo puedo utilizar una función dentro de otra función. Entonces, importante, vamos a aprender a hacer funciones. Bueno, entonces con estas tres, pues yo puedo hacer operaciones entre números y texto y hacer las conversiones que me convengan, que yo necesite. Entonces aquí están las ocasiones en que me sirve hacer eso. Bueno, otro ejemplo que tenemos acá, entonces es, por ejemplo, calcular el valor de una ecuación, pero no con un valor que yo le ponga aquí a x, sino con un valor que me permita a mí escoger el valor de x que yo quiero. ¿Listo? Entonces con ese valor se va a calcular esta función que está, esta ecuación que está acá. Entonces si se fijan, este código que está aquí disponible, si yo lo pego acá, ejecutamos, entonces me dice, bueno, ingrese el valor de x para calcular en la ecuación. Entonces pongámosle, por ejemplo, el valor 0. Si le doy 0 me debería dar 4. Entonces voy a ponerle 0. Bueno, aquí me dice print, imprima el tipo de x. El tipo de x es str, o sea que a pesar de que yo le puse 0, no vale 0, sino vale una cadena con el carácter 0. Entonces aquí cuando va a hacer la operación de float x como float x, entonces ya tengo un valor aquí que se llama float x que me representa esa variable. Fíjense que x sigue siendo acá de tipo string, la que vale float es float x. Entonces aquí cuando va a calcular esta operación 2 por x al cuadrado, entonces como esto es un string, pues me da
error, y el programa termina ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver ese problema? Entonces no utilizamos x, sino utilizamos float x, que es la variable que me permite hacer la operación. Entonces voy a poner esta en comentario y ejecuto de nuevo y le digo ahora sí el valor 0, y cuando ingreso el valor 0 me dice, bueno, x vale str, pero el resultado de la operación de la ecuación es 4. ¿Listo? Si vuelvo a ejecutar, le doy el valor 1, entonces me dice el resultado es 1. ¿Por qué me dio 1? Tenemos aquí 2 por x, bueno, que x vale 1, 1 al cuadrado es 1, por 2, 2, menos 5 por 1 da menos 5, entonces ahí vamos menos 3, y más 4, pues me da el valor de 1, entonces por eso me dio aquí 1, quiere decir que aplicó la ecuación con el valor que yo quería y listo, funcionó. Ahora, si yo quiero convertir, o sea, poder hacer esta ecuación de acá, me toca convertir x a float, ¿sí? Entonces yo le digo x es igual a float de x. ¿Listo? Entonces ahora en ese caso sí me va a funcionar. Ya puedo decirle que no me haga esta, sino que me haga la de arriba, y me va a funcionar. Entonces si yo le pongo 1, pues me da 1, y si le pongo 0 me da 4. ¿Listo? Entonces ahí está bien. Bueno, listo, espero que se haya entendido entonces cuál era el problema de la ejecución acá. ¿Listo? Esa es la parte importante de entender ahí. Bueno, de nuevo regresando a las cadenas de texto, entonces uno puede utilizar unas plantillas de formato, como el %d para variables enteras, %f para variables de punto flotante y %s para variables que son cadenas de texto. Aquí tenemos un ejemplo para personalizar la impresión. La idea es que ustedes prueben y vean que este %d, que es el primero que aparece, se va a cambiar por una variable que es a. Este otro % que sigue, que es otro d, se va a cambiar por b. Este otro %d por c, y este otro %d, que es el último, por d. Y así en cada una de estas impresiones. Entonces vamos a probar. Simplemente pues la idea es que ustedes prueben, modifiquen y que pues se fijen que las impresiones son diferentes. Entonces aquí tenemos, fíjense que aquí hay /n, que implica que después de imprimirla hay un cambio de línea, y así con todos, ¿sí? Aquí hay otra forma de imprimir rellenando con ceros. Entonces %05d, entonces que me imprima 5 valores. Aquí impresión normal, imprime normal desde la posición que le toca, y aquí rellena con ceros y me ubica 1, 2, 3, 4, 5 posiciones, que es lo que estamos diciendo aquí. Aquí también le estamos diciendo que utilice 5 posiciones, pero no que me rellene con ceros. Entonces es muy parecida a esta, pero en vez de ceros, espacios. Entonces podemos alinear los resultados escribiéndolos de esta forma. ¿Listo? Y para las variables que son de punto flotante también podemos tener algo similar. Entonces aquí podemos probar. Vamos a crear aquí una celda de código, a copiar y vamos a ejecutar. Listo, entonces aquí tenemos cómo me puede imprimir de diferentes formas la misma variable. Entonces aquí puedo imprimir con formato de %f, que es para float, pero le digo 1.4, o sea, un decimal, un entero y 4 decimales. ¿Sí? Lo mismo acá. Y para, por ejemplo, este que es %e, es para notación científica, ¿sí? Con exponencial. Entonces aquí una forma y aquí la otra, el otro número, que es g. Entonces aquí está imprimiendo f y aquí está imprimiendo g, que son los que se reemplazan por %e.
¿Listo? Entonces ahí también pueden ver documentación. Aquí les coloco un link para ver si quieren profundizar en el tema y ver más formatos. Hay otras formas de personalizar la impresión. Entonces hay unos que se llaman los F-strings, que le permite a uno escribir cadenas comenzando con F y hacer solamente una cadena. Está la de utilizar el % como tecla de formato, y también se puede utilizar la palabra format, o sea, print, las variables .format, y ahí se coloca el formato de las variables. Entonces hay que ver la documentación para ver cómo funciona. Bien, el taller entonces llega hasta este punto, el taller de esta semana. La idea es que prueben con los diferentes print, ingresando valores. Ahí arriba quedaron unos ejercicios acerca de escribir de manera correcta las expresiones de unas ecuaciones, y con lo que vimos en clase acerca de los ejercicios de lógica, les dejo aquí los ejercicios, los que hicimos en clase, y otros más para que ustedes vayan probando. ¿Listo? Entonces ese es el taller que tenemos para hoy, para esta semana. Los espero en la clase grande de 3 horas entre semana para que aclaremos cualquier duda al respecto. Bueno, recuerden que pueden pausar el video, retrasarlo, volver a repetir todos los temas y probar todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Yo puedo estar creando aquí celdas de código, repetir el código e irlo probando todas las veces que sea necesario, hasta que pues se entienda y comprenda bien cómo funcionan las cosas. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Cualquier comentario acerca del video será bienvenido. Me pueden escribir a mi correo también. Y muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Nos vemos en clase. Hasta luego.